Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 1 de Juan. Estaremos viendo un solo versículo en esta mañana, Juan 1, 14. El verbo fue hecho carne. Y este realmente es el fundamento del Evangelio. El verbo que estaba con Dios y era Dios se hizo hombre. El verbo que creó todo vino a su creación para morir en lugar de sus criaturas condenadas. El Evangelio realmente comienza con esto, que el verbo se hizo carne. Y debido a que ese versículo es tan central para el Evangelio, vamos a dedicar toda esta mañana a meditar en él. Y la verdad es que es un versículo tan importante de que históricamente ha sido el versículo más atacado en toda la Biblia. ¿Cómo llego a esa conclusión? Bueno, los primeros 7 concilios de la iglesia, el primer 1000 años de la iglesia estaba lidiando con esta verdad. Ahora, no quiero convertir esta introducción en una clase de teología histórica, pero voy a hablarles un poco de la historia porque creo que les va a ayudar a comprender la importancia de interpretar esta verdad correctamente, de que el verbo, Dios, se hizo carne, hombre. Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, no va a haber examen, no se preocupen. Tranquilos, no tienen que escribir nada. No quiero que se pierdan los nombres y las fechas. Pero solo escuchen cómo esta doctrina ha sido atacada desde todo ángulo posible. Satanás no cansa de atacar esta frase porque es tan central para la salvación. Y la forma que siempre lo ha hecho es por medio del orgullo humano. Trata de convencer a la gente de que si no puede comprender algo, de que no puede ser cierto. Entonces, cada herejía busca simplificar el misterio de la encarnación, de que Cristo, una sola persona, tiene 2 naturalezas. Cristo es una persona verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El orgullo humano no acepta esto, entonces lo cambia, lo ajusta, ¿no? Dice que Cristo es tal vez mitad Dios y mitad hombre. O Cristo es 2 personas, Dios y hombre. No. Cristo es quien dice que es Dios y es hombre. Un misterio que no comprendemos totalmente. Hay doctrinas que queremos sin entenderlos al 100%. Y eso no es de sorprendernos, porque Dios es santo, Dios es diferente que nosotros. Y obviamente es más allá de nuestra comprensión. Por eso le adoramos, porque Él es un Dios grande. Bueno, comencemos en la historia con un hombre, tal vez el hereje más famoso de la historia, Arrio. Arrio enseñó de que cuando Juan dijo el verbo se hizo carne, de que el verbo no era totalmente Dios, no era de la misma naturaleza de Dios, sino que de una naturaleza similar a Dios. Entonces negó la verdad de la deidad de Cristo. Enseñó que Cristo era un ser que fue engendrado en tiempo después, que no es eterno. Y su herejía comenzó a seminar por todo el mundo. Entonces, en el año 325, varios líderes cristianos se reunieron en Nicea, incluyendo a Atanasio, un gran defensor de la fe, y tuvieron el primer concilio allí en Nicea, condenando el arrianismo como herejía. Con el paso del tiempo hubo otros hombres tratando de combatir contra Arrio y fueron al otro extremo. Los primeros 2, Apolinar y Sabelio. Apolinar enseñó que Cristo era Dios, pero que la frase el verbo se hizo carne significa que el eterno Logos habitó dentro de un cuerpo humano, pero Cristo no tuvo un alma humana. Es decir, que Apolinar negó la verdadera humanidad de Cristo, que somos cuerpo y alma. Sabelio insistió tanto en la deidad de Cristo que dijo que Cristo es Padre, Hijo, Espíritu. Es decir, que negó la Trinidad. Entonces, alrededor de 60 años después de Nicea, hubo un segundo concilio. El primer concilio en Constantinopla en el año 381 y declaró de que el apolarianismo y el sabelianismo como herejía. 50 años después, otro ataque en contra de Juan 1.14, Nestorio. Enseñaba que el Logos acompañó a Cristo, pero no era una sola persona, sino 2 personas, el Logos
y el hombre Jesucristo. Entonces otro concilio en Éfeso, 431, condenando el nestorianismo. Y aunque condenaron todas esas herejías, siguen creciendo, más ataques. Así que un cuarto concilio, tal vez el más claro en mi opinión de todos, el primero en Calcedonia, en el año 451. Hubo 520 pastores que se reunieron por mucho tiempo y definen la encarnación con mucho detalle. Vamos a leerlo en un segundo. Pero desde que luego también, 100 años después, hubo otros inventando, atacando. En el año 553, un concilio segundo en Constantinopla, donde condenó la enseñanza de Eusticiano, que enseñó que las dos naturalezas de Cristo se fusionaron, creando una tercera naturaleza semidivina, que Cristo fue como un Superman, un semidios. También condenaron el docetismo, que el verbo no se hizo carne, solamente aparentaba ser carne. Año 680, otra necesidad. Tercer concilio de Constantinopla, otra enseñanza. Todos atacando Juan 1:14. El monotelitismo enseñó que el Logos se vació de su deidad. Y la persona de Cristo durante su encarnación solamente tuvo su voluntad humana. Básicamente dejó de funcionar como Dios por un tiempo. Como que si Cristo en su encarnación dejó de usar su omnipresencia, dejó al lado un atributo divino. Pero si Cristo dejó de ser omnipresente, en cualquier momento perdió un atributo y no es Dios, y estamos todavía en nuestros pecados. Y mi punto en relatarles esos datos es de que ha de ser una verdad muy importante. Si todos los ataques en contra del cristianismo por 1000 años, los primeros 1000 años de la historia, fueron atacando esta verdad de la encarnación. Ahora les dije que vamos a leer la definición de Calcedonia. Es una enseñanza que ha sido preservada por casi 2000 años y realmente capta el sentido de Juan 1:14. Hay que usar tu cerebro un poquito para comprenderlo, pero vale la pena. Eso es lo que esos 520 pastores escribieron. Nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo, consustancial, es decir, la misma esencia, con el Padre conforme a la divinidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad, reconocido en dos naturalezas, inconfundibles e inalterables, dos naturalezas diferentes, pero indivisibles e inseparables, una sola persona. La distinción de naturalezas no desaparece en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas y concurren juntas en una persona, una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito, Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo. Una increíble definición. Ven cómo buscaron proteger a Juan 1:14 de cualquier ataque, de cualquier ángulo. Y aunque esta definición obviamente no es Biblia, no es inerrante, no tiene la misma autoridad que la Escritura, pero debido a la cantidad de horas, la cantidad de tinta y la cantidad de sangre que fue derramada para escribir esta definición, yo creo que pues hacemos bien en aprender de ella. Nos ayuda a comprender la verdad de que el Verbo se hizo carne. Bueno, sin más preámbulo, entremos en Juan 1:14. Juan 1:14, donde veremos 4 motivos de adorar a nuestro Señor Jesucristo. 4 motivos de adorar a Jesucristo. Su encarnación, habitación, revelación y descripción. Encarnación, habitación, revelación y descripción. Así dice la palabra de nuestro Señor, Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar.
Señor, estamos frente a tu verdad y reconocemos que somos débiles y ciegos y necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a ver las maravillas de tu ley. Queremos ver tu gloria, Dios, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Queremos adorarlo. Queremos seguirle y obedecerle. Y necesitamos de tu ayuda, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nuestro texto comienza con la frase, y aquel verbo, y eso nos regresa al primer párrafo en Juan 1, 1 al 5, que en el principio era el verbo. La semana pasada vimos un paréntesis en los versículos del 6 al 13, donde Juan nos explicó cómo el mundo reacciona a la luz del mundo, la luz del verbo, que todos van a rechazar o recibir la luz. De hecho, nos explicó que todos van a rechazar la luz a menos de que Dios les haga nacer de nuevo para que amen la luz. Que desde nuestro nacimiento somos como animales nocturnos, que no aguantamos la luz, que disfrutamos las tinieblas. Y Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza y hacernos nacer de Él. Pero ahora cuando Juan dice, y aquel verbo, nos regresa al primer párrafo, que en el principio ya existía el verbo. Y recuerden la importancia de ese primer párrafo que establece el origen de Jesucristo, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y la única manera que Cristo puede estar con Dios y ser Dios al mismo tiempo es la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Cristo está con Dios porque es una persona distinta del Padre y Cristo es Dios porque es el mismo ser, la misma naturaleza, comparte la misma esencia, comparte las mismas perfecciones, omnipresencia, eternidad, aseidad, etc. Entonces Cristo es Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, y Juan también nos dijo que es el creador de todo, el que hizo todas las cosas. Él no es un mero ser creado, sino el que creó todo. Y no solamente creó todo, sino que sustenta todo. Él es la luz que da vida a toda su creación. Entonces, ya sabemos, llegamos a Juan 1:14 con la verdad de que el verbo es Dios eterno, el creador que resplandece vida a toda su creación. Y eso nos lleva a la afirmación, creo que más chocante de toda la Escritura. El primer motivo de adoración nos lleva a la encarnación. De que aquel verbo, el Dios eterno, el creador, se hizo o fue hecho carne. Literalmente el verbo llegó a ser carne. El mismo verbo que vimos 4 veces en la primera sección. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:10. El mundo por Él fue hecho. Este mundo fue hecho por Él. Y ahora el verbo fue hecho carne. El Creador llegó a ser parte de su creación. Es increíble pensar en eso. Hermoso. En su deidad, Cristo es eterno. Su humanidad llegó a existir. Su humanidad es creada. Y eso es un gran misterio. Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, hablando de Cristo, Él fue manifestado en carne. Reina Valera lamentablemente pone Dios fue manifestado en carne. En griego dice Él fue manifestado en carne. Y eso es importante porque la Trinidad no se hizo carne. El Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne. Y su encarnación es el misterio, más grande de las Escrituras, de que el Creador, Dios eterno, llegó a ser carne. Pablo en Colosenses 1:15, un versículo que conocen, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, que Jesús es Dios hecho visible. Dios llegó a ser una parte visible de su creación. Pablo agrega en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y nos chocamos mucho con esa frase.
Muchos erran mucho por esa frase. Nos ponen incómodos porque suena como si Pablo estuviera diciendo que Cristo es una criatura, que es parte de la creación. Pero eso no debe de incomodarnos. Debemos celebrarlo más bien. El hombre Jesucristo es la creación preeminente del universo porque es el Verbo hecho carne. El Verbo se hizo carne, una creación. Se hizo verdaderamente hombre. Pablo dice, el hombre Jesucristo es el preeminente, el protótocos, el heredero de todo el mundo, porque todo fue creado por él y para él. Pablo agrega en Colosenses 1:15, en él fueron creadas todas las cosas. Un misterio incomprensible de que el hombre Jesucristo es la creación preeminente sobre todo el universo. ¿Por qué? Porque es el creador de todo lo que hay en el universo, incluyendo a sí mismo. Y eso solamente tiene sentido si comprendemos de que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Su deidad es eterna, autoexistente, no creada. Su humanidad es creada. El cuerpo físico humano de Jesucristo llegó a existir. Su cuerpo físico no es eterno. ¿No? Llegó a existir en la plenitud del tiempo. El Verbo fue hecho carne. Algo más que no podemos comprender aquí en Juan 1:14 es la tremenda humillación de Cristo al hacerse carne. Se hizo carne, es tan chocante en griego. Juan pudo haber dicho se hizo hombre, se hizo humano. Esto es cierto, pero ataca más la herejía que negaba la humanidad de Cristo y dice que el Verbo se hizo carne. Sarx en griego es casi una mala palabra. En la Biblia nuestra carne es lo que debemos de crucificar. Pero Juan quiere enfatizar que Jesús es exactamente como nosotros, carne y hueso como nosotros, igual a nosotros en todo sentido, con una sola excepción, de que Él no tiene pecado, como afirma Hebreos 4. Pero Cristo llegó a ser verdaderamente hombre. A veces decimos completamente hombre. Es mejor verdaderamente hombre, como dicen los credos. Porque completamente hombre o totalmente hombre puede comunicar la idea de solamente hombre. Cristo no es completamente un hombre, porque también es Dios. Cristo es genuinamente hombre y sigue siendo genuinamente, verdaderamente Dios. 100% humano, 100% Dios. Ahora, me van a preguntar cómo funciona la relación entre esas dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es que una sola persona puede tener dos voluntades? Yo no tengo idea. Pablo dice, indiscutiblemente es grande este misterio, no lo comprendemos. Pero creo que tal vez la mejor explicación la encontramos en Filipenses 2, si me quieren acompañar. Filipenses 2:6. Un versículo también muy famoso que ustedes conocen. Filipenses 2:6. Pablo explicando el misterio de la encarnación. Dice que Cristo, siendo en forma de Dios, ahora decir que tenía la forma de Dios no significa que era casi Dios, sino exactamente de la misma naturaleza que Dios. Como dice Hebreos 1:3, que Cristo es la imagen misma de su sustancia. De hecho, en el versículo que sigue, noten que dice que Cristo tomó la forma de un siervo. Eso no es casi un siervo, o sea, se hizo un siervo total. Y Cristo es Dios total. Y Pablo agrega que ese Cristo no estimó el ser igual a Dios, aunque lo es, como cosa a que aferrarse. Es decir, Cristo es igual a Dios en todo sentido, pero no tenía que aferrarse a esa posición, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí la gran pregunta, ¿cómo es de que Cristo se despojó a sí mismo? ¿Qué significa esto? Se despojó significa que se vació de su deidad, que dejó de ser Dios en su encarnación. No, Pablo es explícito. Dice que se despojó al unir, al agregar.
Dice, se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Cristo, quien es verdaderamente Dios, se despojó no por sustracción, sino por adición. De que se despojó al unir una naturaleza verdaderamente humana a su deidad. Se humilló por tener que experimentar tiempo, cambio, hambre, sed, cosas que nunca su deidad había experimentado. Igual a nosotros en todo sentido, excepto el pecado. Y eso es una maravilla. Eso es un misterio maravilloso, que Cristo se hizo hombre. Se hizo hombre, totalmente hombre. Y eso es tan importante para nuestra salvación, porque tenía que ser como nosotros un hombre en todo, o no podría morir en nuestro lugar. Recuerden Hebreos 10:4, que dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Un toro no puede morir por tus pecados porque no tienes pecados bovinos. Tienes pecados humanos. Tu carne. Por eso Cristo tenía que hacerse carne. Solo un sustituto humano puede pagar tu deuda humana. Tú eres carne, Él tenía que hacerse carne para morir en tu lugar. Por eso el Verbo eterno se hizo carne. Una humillación increíble. No lo podemos comprender, ¿no? Porque no tenemos idea de su exaltación, de ser Dios eterno, omnipotente. Y la humillación de agregar una humanidad tan débil como la nuestra. Increíble. Entonces debemos adorar a Cristo porque se hizo carne para morir en nuestro lugar como sustituto. Gloria, gloria a Dios. Pero vemos un segundo motivo de oración en este versículo, que Cristo habitó entre nosotros para vivir en nuestro lugar. No solamente murió en nuestro lugar, también vivió en nuestro lugar. Habitó entre nosotros para cumplir la ley por nosotros. Segundo motivo, habitación. Dice, y habitó entre nosotros. Y el verbo ahí, habitó, es sumamente interesante. Literalmente significa hizo su tabernáculo con nosotros. Si me permiten inventar un verbo en su idioma, literalmente el griego dice se tabernaculó entre nosotros. ¿Y por qué es importante enfatizar esto? La palabra tabernacular o tabernáculo. Bueno, es porque toda la Biblia habla del tabernáculo. La idea del tabernáculo permea toda la escritura. Y eso es porque según Hebreos 8:5, el tabernáculo que Moisés construyó fue figura y sombra, un modelo del tabernáculo celestial en donde Dios mora. No hay tiempo para ver todos los detalles, lo haremos en otro momento si Dios lo permite. Pero ¿qué era el propósito del tabernáculo? Bueno, era el lugar donde la gloria de Dios habitó en la tierra. Seguramente han escuchado la palabra hebrea Shekinah, que los judíos usaron para describir la habitación de Jehová. Se toma de Éxodo 25:8, donde habla de que la gloria visible de Dios habitaba entre los querubines sobre el propiciatorio. Y es por medio de ese tabernáculo con todo su sacrificio de animales, mucha sangre derramada, incienso quemado, mucho protocolo, de que esa manifestación física de la gloria de Dios pudo morar entre su pueblo. Pero obviamente los judíos no pudieron cumplir con todas esas leyes, ni luego cuando edificaron el templo tampoco. Entonces en Ezequiel 10 vemos de que la Shekinah, la gloria visible de Dios, abandonó el templo y luego abandonó al mundo. Y Dios ya no hizo su tabernáculo con el hombre, ya no hubo una presencia física visible, digamos, de Dios en el mundo. Pero otra cosa interesante, cuando ves el tabernáculo, todo lo que el Antiguo Testamento dice el tabernáculo,
El Nuevo Testamento dice que apuntaba a Cristo. Hay una relación entre cada objeto en el tabernáculo con Cristo, que es nuestro Pascua. Todo apuntaba a Él porque el Espíritu Santo quiso darnos a entender de que pronto Jesús iba a llegar al mundo. Y en Juan 1:14, la Shekinah, la habitación de la gloria visible de Dios regresa al mundo y hace su tabernáculo en el mundo de nuevo. Porque el hombre Jesucristo es Emmanuel, es Dios habitando con nosotros. Ahora dice, ¿dónde está hoy? Bueno, hoy, después de su ascensión, Cristo nos mandó su Espíritu. Hoy somos el templo de Dios y Dios mora en nosotros espiritualmente. Pero estamos esperando el regreso de la gloria visible de Dios en este mundo. Cuando Dios erradica el pecado, Cristo regresa una segunda vez y establece su reino, recrea la tierra. Y en esa nueva tierra, Apocalipsis 21 dice que ya no habrá tabernáculo físico porque he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, en resumen, el punto es de que hacer su tabernáculo con nosotros habla de convivir con nosotros, de habitar, de vivir aquí. Y durante la humillación de Cristo, esos 33 años, la gloria de Dios, la gloria visible de Dios se pudo observar en Jesucristo. Obviamente, durante esos años fue velado en su mayoría. Tal vez durante la transfiguración, esa Shekinah, la gloria de Dios, se manifestó. Pero el énfasis aquí sobre la habitación de Jesucristo es de que Cristo vivió una vida normal, humana, aquí entre nosotros. Hizo su tabernáculo aquí. No sé si han pensado en esto, pero Cristo no vino al mundo como un hombre de 30 años para morir por nosotros. No vino de visita por un rato. Vino, hizo su casa aquí, vivió acá. Se hizo hombre, habitó, hizo su morada acá. Y esto habla de toda su encarnación, de toda su vida, de que fue concebido por el Espíritu Santo como un hombre normal, ¿no? Concebido del Espíritu Santo en el vientre de María, luego nació como bebé, como tú y yo. Creció en estatura y en sabiduría, exactamente como nosotros. Tuvo un cerebro humano, tuvo emociones humanas, tuvo un alma humana. Sé que algunos se chocan con eso cada vez que digo esto, ustedes se ponen en la fila y me preguntan de esto. Pero Cristo tenía una humanidad completa. Tiene que ser así, cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres completos, cuerpo y alma. Si Cristo no se hizo totalmente carne como tú y yo, todavía estamos en nuestros pecados. Si el Verbo, el Logos eterno, solamente poseyera un cuerpo humano usándolo como títere, estamos todavía en nuestros pecados. Necesitamos un sustituto exactamente como nosotros, con alma racional y cuerpo, como dijo Calcedonia. Entonces, cuando era bebé, pues obviamente su cerebro humano no sabía casi nada. Un bebé de 6 meses no tiene la capacidad de saber mucho. Y ahí otra vez el gran misterio, la relación entre sus dos naturalezas. Cómo hubo la comunicación entre su naturaleza divina, que sabe todo, que es omnisciente, y su naturaleza humana, que es un bebé de 6 meses y no sabe casi nada. Eso es un misterio. La Biblia no explica cómo estuvo esto. Pero la Biblia lo afirma, así que debemos de afirmarlo y creerlo, adorar a Cristo por eso. De hecho, además de esto, Hebreos 5 afirma que el hombre Jesucristo tenía que obedecer y aprender la obediencia. Increíble que Cristo, o sea, Dios justo, perfecto, tenía que aprender la obediencia. Ahora, eso no significa que a veces pecaba y a veces obedecía, como nosotros, sino que tuvo que pasar por todas las pruebas que nosotros enfrentamos y obedecer en cada situación, cumplir cada ley por nosotros. Tenía que comer como nosotros, beber como nosotros, dormir como nosotros. Fue al baño como nosotros. Josías, qué grosero, qué irreverente. Sí, así fue su humillación, de que el Verbo eterno, Dios eterno, se hizo
carne. Hay que adorarle por esa humillación de que habitó entre nosotros, vino y vivió entre nosotros, hizo su morada aquí. Y la razón que eso es tan importante es porque solo así pudo cumplir la ley por nosotros. No pudo cumplir la ley como Dios o como ángel. Tenía que hacerlo como hombre. No solo tenía que morir nuestra muerte, tenía que vivir nuestra vida. ¿No? Una ilustración, si yo digo a mi hijo, hijo, mira, voy a trabajar, cuando regreso, la basura no puede estar en la cocina ya. Tienes que sacarla, por favor. Está con su amigo, está jugando. Voy. Cuando regreso a casa, ¿dónde está la basura? Todavía en la cocina. Entonces le digo a mi hijo, oye, ya sabes, tengo que darte consecuencias. Y el amigo dice, muy amablemente, ¿sabes qué? Mejor dame a mí la consecuencia. Yo amo a tu hijo. Aun si pudiera y disciplino al amigo en vez de mi hijo, ¿cuál es el problema? La basura, ¿dónde está? Se queda en la cocina. Y si mi hijo es tan rebelde y tan desobediente de que jamás va a sacar la basura, las consecuencias serán interminables. Lo que necesita mi hijo es de que el amigo primero saque la basura y luego reciba las consecuencias de su desobediencia. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Vino, cumplió la ley por nosotros, nos regala su justicia, luego muere por nosotros. ¿Sí? Pablo dice que Cristo es nuestra justicia. Los que estamos en Cristo, pues tenemos todos los beneficios, todas las bendiciones de estar en Él. Tenemos su justicia. Gloria a Dios. Increíble lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que se hizo carne y también habitó entre nosotros. Un tercer motivo para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Revelación. Revelación. Cristo nos revela toda la gloria de Dios, todo su esplendor, toda su majestad. Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vimos su gloria. ¿Ves la conexión inmediata entre el tabernáculo y la gloria? Porque el tabernáculo es el lugar donde la gloria de Dios habitaba. De hecho, en el versículo que les mencioné, Éxodo 25:8, donde los judíos toman la palabra Shekinah, es interesante de que en la Septuaginta traducen ese verbo como seréis visto. De que Dios habitando entre nosotros significa que lo veremos. Seréis visto entre ustedes. Y Juan dice, sí, Cristo habitó aquí, hizo su tabernáculo aquí y vimos su gloria. Vimos su gloria. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, algunos argumentan de que Juan vio la gloria de Cristo durante la transfiguración, cuando el Padre quitó el velo y resplandeció el sol de Cristo como el sol, el rostro de Cristo como el sol. Pedro, Juan, Jacobo presenciaron ese evento y vieron su gloria. Pero interesante, Juan es el único evangelista que no menciona la transfiguración, entonces dudo que sea esto. Otros argumentan de que Juan vio la gloria de Dios en sus apariciones, porque Juan, después de su resurrección, Cristo aparece a sus discípulos 3 veces en su cuerpo glorificado. Pero otra vez, Juan no enfatiza la gloria de Dios en esas apariciones. Su cara no resplandecía. De hecho, en esas apariciones, Juan enfatiza la genuina humanidad de Cristo, de que comió con ellos, de que ellos pudieron tocarlo. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, creo que cuando vemos el contexto, en particular lo que sigue, que habla de que la expresión de la gloria de Dios es de que está lleno de gracia y verdad, el punto es que vieron la gloria del carácter de Cristo, los atributos comunicables de Dios. La gloria de Cristo es su paciencia, su amor, su bondad, su justicia, su misericordia, su gracia, su fidelidad. El valor de sus hermosas cualidades es incalculable. Eso es la gloria de Dios. Recuerden que cuando Dios revela su nombre a Moisés, revela el valor de su gloria, ¿cómo lo hace? Diciendo Jehová, Jehová, Dios misericordioso,
piadoso, tardo para la ira, describiendo sus atributos. Y Juan durante 3 años vivió al lado de Cristo, viendo toda la gloria del carácter de Cristo, lo más hermoso del universo, la imagen de Cristo. Eso es lo que anhelamos. Queremos ser transformados a esa naturaleza divina, como dice 2 Pedro 1. Llegar a ser pacientes y amorosos y justos y pacientes como Cristo. Anhelamos ese día cuando ya no pecamos, que somos justos como Él. Y siempre tenemos paz y amor y paciencia. Juan agrega que esa gloria de Cristo, ¿qué tipo de gloria es? Es la gloria como del unigénito del Padre. Ahora, esa palabra unigénito en griego solamente significa absolutamente único. El único del Padre. Y por ende se trata del eterno Hijo de Dios. Y nuevamente nos topamos con un misterio que no comprendemos, que luchamos por entenderlo más que la Escritura revele, pero solamente nos lleva a un punto porque nuestra capacidad es muy mínima para comprenderlo. Pero la Biblia enseña que Dios es trino. Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Y que Dios Padre tiene un Hijo único. De hecho, si lo pensamos bien, es necesario que tenga un hijo. El Padre no puede ser Padre eterno sin un Hijo eterno. Si el Hijo fue engendrado después en tiempo, entonces hubo un momento en que Dios no era Padre. Eso es imposible porque la Biblia lo llama Padre por naturaleza. Una persona que engendra, que da vida. Y la Biblia en muchas partes habla de esa realidad de que el Padre engendró a un Hijo en la eternidad. Me dices, ¿qué significa esto, engendrar en la eternidad? No tengo idea. O sea, yo no soy un ser eterno, yo soy un ser temporal. Pero por lo menos me suena lógico, ¿no? O sea, yo soy un ser temporal, entonces yo engendro hijos en tiempo, ¿no? Yo engendro hijos como yo, con mi naturaleza. Yo no engendro a ranas, yo no engendro a gatos ni a ángeles, porque soy humano. Y según Dios estableció en Génesis 1, cada cosa se multiplica según su especie. Dios Padre, por ser un ser eterno, engendra a un hijo con su misma naturaleza eterna. Dios es un solo ser, habitando en 3 personas distintas. No lo entendemos, lo leemos y lo creemos. Decimos amén. Uno de los textos principales que hablan de esto sería Salmo 2:7. Cristo está hablando y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y nuevamente me dices, hoy parece que está ubicado en tiempo, en un momento dado. Bueno, hoy es un momento para nosotros porque estamos en tiempo. ¿Qué significa hoy para Dios? Dios es quien dijo hoy. ¿Qué es hoy para un Dios eterno? Bueno, hoy es el eterno presente que Dios vive. El Hijo fue engendrado en la eternal hoy de Dios. Pero en el Juan 5 también habla de que Cristo fue engendrado por su Padre. Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel en mayúscula, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Entonces tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, 3 personas distintas, un solo ser. Y si te perdí en algún momento, el punto aquí es de que la gloria del unigénito entonces es la gloria Shekinah, la gloria exacta de Dios. Porque Cristo es la encarnación visible de la gloria invisible de Dios. El Verbo se goza de todos los mismos atributos de Dios. Esto lo vemos a lo largo de todo el libro. No sé si se acuerdan, en Juan 17, Cristo está orando a su Padre y en Juan 17:5, Cristo dice al Padre, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La palabra clave allí es contigo, porque Cristo habla de la gloria que compartió con el Padre antes que el mundo fuese.
Cristo y Dios comparten la misma gloria, los mismos atributos. Y por eso, y solamente por eso, Cristo puede decir a Felipe en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Si hubiera una sola diferencia entre la gloria del Padre y la gloria del Hijo, esto hubiera sido una mentira. Tendría que haber dicho a Felipe, el que me ha visto la mayor parte del Padre, la mayor parte de la gloria del Padre. No, dice, cuando me ves a mí, ves al Padre, porque soy la gloria del Padre hecho visible. Por eso Pablo afirma que Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso el autor de Hebreos llama a Cristo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:6 que resplandece la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuevamente, si hubiera una diferencia, aunque sea la más mínima, entre Cristo y Dios Padre, si Dios fuese omnipotente y Cristo medio potente, toda la gloria de Dios no brillaría en Cristo. Si el Padre es autoexistente, pero la persona del Hijo depende del Padre, entonces no podríamos ver la gloria de la autoexistencia de Dios en la faz de Jesucristo. Pero la gloria de Dios se hace visible en Cristo, porque Cristo es la revelación perfecta de Dios. Y eso es un gran motivo de adorar a Cristo, porque cuando adoramos a Cristo, adoramos a Dios. Él es la revelación perfecta de Dios. Último motivo, cuarto motivo, descripción. Juan termina el versículo lleno de gracia y de verdad. Primero deben saber de que no es posible desde el texto griego saber si la palabra lleno se refiere al Padre o al Verbo. El antecedente es ambiguo. La pregunta, ¿el Padre es lleno de verdad y gracia o el Verbo es lleno de gracia y verdad? ¿Cuál es? Bueno, la verdad es que si el punto 3 es cierto, no importa. Porque como vimos en el tercer punto, Cristo y el Padre están llenos de lo mismo, exactamente lo mismo. Y el punto es que el lugar donde vemos que Dios es lleno de gracia y verdad es en Cristo. Entonces, por un lado, sabemos, Dios nos ha dicho, en particular en Éxodo 34, Dios nos ha dicho que está lleno de gracia y verdad, pero lo vemos en acción, lo vemos en físico, en Cristo Jesús. Ahora, yo entiendo que gracia y verdad es un resumen de todo el carácter de Dios, un resumen de sus atributos comunicables. Si no conocen ese término, comunicables, los atributos de Dios se dividen entre incomunicables y comunicables. Los atributos incomunicables son como su eternidad, su omnipresencia, cosas que no comunica a sus criaturas. No estamos siendo transformados a la omnipresencia de Dios o la eternidad de Dios. Los atributos comunicables como su justicia, su amor, su verdad, eso sí, comunica a nosotros. Y el Espíritu Santo nos transforma a ser más pacientes, amorosos, justos y rectos como Dios. Y como dije, cuando Dios define su carácter, define su nombre en Éxodo 34:6, cuando revela sus atributos comunicables, divide su nombre en básicamente dos categorías, gracia y verdad. Y Juan quiere mostrarnos que Cristo es Jehová, porque Jehová es trino. Quiere mostrarnos de que el mismo Jehová que hizo su tabernáculo con Israel en el Antiguo Testamento, ahora viene a morar con su pueblo de nuevo, de que es la misma gloria, los mismos atributos. Escuchen la definición del nombre de la gloria de Jehová en Éxodo 34. Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, primero su gracia, Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es decir, Jehová está totalmente lleno de gracia, grande en misericordia. Pero luego continúa el versículo 7, mostrando que Dios es lleno de verdad, es un juez justo. Y dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita
la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jehová es totalmente lleno de verdad. 100% gracia, 100% verdad. Y Cristo, lleno de lo mismo. Exactamente lo mismo, lleno del mismo esplendor. Y creo que Juan, en parte, lo que quiere hacer en su evangelio es hacernos ver la revelación de ese carácter de Dios en la faz de Jesucristo, de que Dios es una armonía perfecta de gracia y verdad. Y como preestreno de lo que veremos en el resto de Juan, piensen algunos detalles, por lo menos, en los siguientes capítulos de Juan. En Juan 2, Jesús crea vino para amar a su mamá. Una gracia tierna, bella. Y luego, en el mismo capítulo 2, limpia el templo, saca a miles de personas de aquí con un látigo, porque es verdad, lleno de verdad. Cristo en Juan 3 ofrece salvación a Nicodemo y a cualquier persona que cree. Regala vida eterna a cualquier persona que cree porque es lleno de gracia. Pero le dice también, si no me obedeces, la ira de Dios permanece sobre ti, porque es lleno de verdad. Juan 4 habla con la mujer samaritana, le ofrece agua viva, lleno de gracia. Pero luego le llama arrepentimiento, le dice que debe de abandonar su falsa religión de los samaritanos porque la salvación es de los judíos, lleno de verdad. Juan 5 salva al paralítico porque está lleno de compasión. Lo hace en día de reposo para condenar a los fariseos, porque ama la verdad. Juan 6 alimenta a 5,000 personas porque los vieron como ovejas sin pastor y no quiso que se desmayaran. Pero luego intencionalmente aleja a la gente de él y le dice, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Y todos le abandonan. En Juan 7 dice, si tienes sed, ven a beber gratuitamente, ven. Ofrece su salvación a todo el mundo, a los confines de la tierra. Y luego, cuando llegan, dice, a dónde voy no me pueden seguir, porque la salvación es de Dios. En Juan 8 dice, soy la luz del mundo. Él da esperanza a todos. Y luego dice, eres de tu padre el diablo. En Juan 9 sana al ciego. Luego condena a los fariseos como los verdaderos ciegos. En Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, doy mi vida por mis ovejas. Están llenas de gracia. Luego dice a los fariseos, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Juan 11 levanta a Lázaro. Luego condena la incredulidad de la gente. Juan 12 tiernamente alaba a María por ungirle. Y luego explica a los judíos que Dios les endureció el corazón para no tener que sanarlos. Juan 13 se humilla y lava los pies de Judas. Increíble. Un corazón tan lleno de gracia, inmerecida. Y después de lavar sus pies le condena al infierno. Un lugar único de condenación. Te das cuenta de que Jesús es la expresión, la revelación perfecta del corazón de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y Juan escribe su evangelio para poner a Jesús en alto, para que le veamos, para que nos maravillemos de él, que le sigamos, que le glorifiquemos. No hay misterio más grande, hermanos, de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo. El Verbo se hizo carne. No vino al mundo como fantasma, se hizo carne. Y no vino de visita, sino que vino y habitó acá como hombre, para vivir nuestra vida, para morir nuestra muerte como hombre. Y es en Él que nosotros tenemos el privilegio, la dicha de ver el resplandor de toda la gloria de Dios. Es la revelación perfecta de todos los atributos de Dios. Y estos son buenas nuevas. Porque al ver, al contemplar la gloria de Dios que resplandece en la faz de Jesucristo, el Espíritu Santo promete
transformarnos a esa misma imagen y hacernos más llenos de gracia y más llenos de verdad, como lo es Jesucristo. Así que les animo, les exhorto que adoren a ese Señor Jesucristo. Si tú hoy abandonas tu pecado y tomas tu cruz y sigues a Jesucristo, Él te mostrará qué tan lleno de gracia es. Te va a regalar la herencia completa de su Padre y colmarte de bendiciones por toda la eternidad, servirte por toda la eternidad. Pero si rehusas creer en Él, te vas a topar con un juez lleno de verdad, que te va a condenar por toda la eternidad. Porque sí es lleno de gracia, pero también es lleno de verdad. Y no puede contradecir la verdad. No puede mentir. Adoremos a nuestro Señor, lleno de gracia y verdad. Vamos a orar. Señor, maravillosa es tu ley. Gracias por concedernos el privilegio de ver tus perfecciones en este libro. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da ojos para ver tu gloria, Padre, en la faz de Jesucristo. Y te imploramos que tu Espíritu también nos transforme y nos ayude a seguir a Cristo. Que podamos proclamar la gloria de tu gracia y tu verdad a este mundo que tanto te necesita. Ayúdanos a comunicar, a reflejar tu gracia y tu verdad en este mundo para que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.